Muy bien, buenas tardes compañeros. Les voy a proporcionar este material para tratar de reforzar algunos conceptos que debimos revisar en la sesión pasada, y por cuestiones técnicas lo hicimos, pero quizás no de la manera como a mí me hubiese gustado. Bueno, sin más, vamos a iniciar con esto. La diferencia que existe entre analógico y digital, que es otra manera de decir continuo y discreto. Son sinónimos. ¿Qué significa que una función sea discreta? ¿Qué significa que una función sea continua, analógico o digital? Muy bien, la diferencia está no en su nivel de voltaje ni en su potencia. La diferencia está en su comportamiento, es decir, en la forma como hace cambios. A eso es lo que le llamamos comportamiento. Quiero que observen lo siguiente. Yo aquí tengo una señal de tipo continua, o es lo mismo decir analógica, de 6 voltios. Y del lado derecho tendríamos una señal discreta también de 6 voltios. Las dos tienen el mismo nivel de voltaje. Las dos son 6 voltios. Pero ¿qué es lo que hace entonces que sea continuo y que sea discreto? La forma en cómo hacen los cambios. Vamos a analizar esta señal continua. Inicia en este punto, inicia con un valor de 0, empieza a incrementarse de manera continua, podrían ser valores muy pequeños como 0.1 voltios, 0.2, 0.3, 1 voltio, y así hasta que llegue a 6 voltios con un valor pico, un valor máximo. De ahí observamos que empieza a decrementar su valor. También puede hacer ese incremento y decremento, lo puede hacer de manera continua. Hasta que de nuevo llega a un valor de 0 y sigue decrementando, sigue disminuyendo ese valor ya a valores negativos, hasta que llega a un valor máximo negativo y vuelve a incrementar hasta que de nuevo regresa al valor de 0. ¿Cómo hace estos cambios esta función o esta señal? Lo hace de manera continua. Bueno, pongamos ahí una pausa con esto. Vamos ahora al comportamiento discreto. También son 6 voltios, esa no es la diferencia, pero observamos que inicia en un valor de 0 y ahí, no de forma continua, sino de manera inmediata, se incrementa a un valor máximo. Aquí el incremento es paulatino, es progresivo, por eso le decimos que es continuo. Y aquí el incremento de 0 a 6 es inmediato, es instantáneo. De ahí observamos que se mantiene en ese valor. Y de ahí, también de la misma forma que se incrementó, se decrementa. Es decir, disminuye su valor también de forma instantánea hasta llegar a 0. No lo hace de esta forma. Digamos, aquí está en un valor y se empieza a decrementar paulatinamente hasta que llega a 0. De ahí observamos aquí una disminución también progresiva. En este caso no es así, sigue siendo de forma inmediata o instantánea hasta un valor máximo negativo de menos 6 voltios. Se mantiene en ese valor y de nueva cuenta, de forma instantánea, se incrementa hasta llegar a 0. Digamos que alcanzan los mismos valores. En este caso, esta señal tiene valores de 0, de 6, de 0, de menos 6 y de 0. Y son los mismos valores que tienen aquella otra señal en sus valores. 0, 6, 0, menos 6 y 0. No es la amplitud de la señal la diferencia, es la forma en cómo se comportan, es decir, cómo hacen los cambios. Cuando una señal lo hace de manera continua, decimos que es analógica. Cuando lo hace de manera instantánea, decimos que es discreto o digital. Un ejemplo de la vida común. Supongamos que yo tengo un aparato de volumen
y ese aparato de volumen tengo el control del volumen y yo voy a escuchar música. Si yo lo hiciera de manera continua, yo le empiezo a incrementar poco a poco el volumen hasta que llego al valor máximo y después de esa misma manera lo disminuyo hasta que yo llegue a cero. Ese sería un comportamiento de este tipo. Ahora, ¿cómo sería con esa misma manecilla de volumen? ¿Cómo sería hacer que ese sonido, ese volumen se comportara de manera discreta? Nosotros lo que haríamos es agarrar la manecilla y no de manera continua, sino de un salto, lo más rápido que podamos, al valor máximo, y de la misma manera lo regresaríamos a cero. Prácticamente solo tendríamos dos estados: máximo volumen, sin volumen. En este caso aquí no tendríamos solamente dos estados, teníamos muchos estados. Aquí nos estaríamos, como es continuo, nosotros podríamos tener niveles de volumen. Aquí no. Aquí solamente tendríamos sin volumen con volumen. Y eso precisamente es lo que hace que esto se pueda representar, la señal discreta, con ceros y unos. Solamente tiene dos estados. En este caso, cuando tenemos aquí un valor, esto nos representa un 1. Cuando no lo tenemos, como este de aquí, sería un 0. Si nosotros esto lo lleváramos a la vida ordinaria, nosotros podemos tener, por ejemplo, el siguiente: frío y calor. 0 frío, 1 calor. Hasta ahí sería una medida discreta. Pero si nosotros dijéramos qué tanto de frío o qué tanto de calor, es decir, si yo pregunto ¿y a qué temperatura me encuentro?, por supuesto que esa señal ya sería una respuesta, un valor continuo. Ya no me basta con decir frío y calor, sino ahora tengo que decir el nivel. También si yo dijera ¿llueve o no llueve?, eso sería de manera discreta. Para que yo lo hiciera de manera continua, analógica, yo tendría que decir el nivel que llovió, la cantidad de agua que llovió por alguna medida de superficie. Pongo otro ejemplo más. Si yo dijera día y noche, 0 y 1, día y noche. Si lo hiciéramos de manera continua, yo tendría que decir el nivel de luminosidad que se tiene en ese momento, con algún medidor, y yo le digo tantos lúmenes. Entonces, de esa manera, yo sí tendría un comportamiento continuo y un comportamiento discreto. En este caso, las matemáticas discretas se basan exclusivamente en este tipo de señales, en señales que pueden ser representados por dos estados, un 0 y un 1. Ok.